always do it on my own, so... Hola, muy buenos días compañeros. El día de hoy vamos a realizar una presentación sobre la medición de los sistemas de información. Mi grupo está conformado por Manuel Arias y quienes habla Sebastián Torres. Entonces comenzaré explicando lo que son los sistemas de información. Bueno, este es un proceso de asignar números o símbolos a los atributos de las entidades del mundo real, de acuerdo a unas reglas claramente definidas. Los sistemas de medición son una herramienta muy útil para mejorar los procesos y servicios de las empresas. No obstante, si está mal planeado, pueden ser innecesariamente complejos y robarte tiempo y recursos, haciéndote más difícil el camino a la mejora continua. Bueno, para ello ahora empezaremos hablando de los tipos de atributos, pero para eso hay que definir qué es un atributo. Un atributo es una especificación que define una propiedad u objeto, elemento o archivo. También puede referirse a establecer el valor específico para una instancia determinada del mismo. Sin embargo, actualmente el término atributo puede y con frecuencia ser considerado como si fuera una propiedad dependiendo de la tecnología que se use. Aquí tenemos un ejemplo de una Coca-Cola, pues donde vemos que tiene su envase, su marca y su etiqueta. Atributos de software que se medirán usando métricas pueden ser de dos tipos: internos o externos. Empezaré explicando con los atributos internos. Este describe al producto basado en el producto mismo. Se mide de manera estática basado en el tamaño, funcionalidad, complejidad y reusabilidad. Aquí tenemos una lista de métricas de atributos internos, donde tenemos métricas de estructura de un programa, métricas de complejidad, métricas de cobertura de prueba, métricas de calidad de diseño, métricas orientadas al tamaño, métricas orientadas a la funcionalidad y métricas orientadas a los objetos, donde pues vemos que tienen sus subdivisiones. Ahora hablaremos sobre los atributos externos. Bueno, los atributos externos describen al producto de la manera como funciona en el ambiente. El cliente define usualmente estos atributos. La medición de los atributos externos no está difundida como la de los internos. La medición cuidadosa de atributos externos requiere recursos extras que no los requiere todos los administradores del proyecto que se ver. Aquí tenemos una lista de métricas de los atributos externos, donde están las métricas de portabilidad, las métricas de efectos, las métricas de usabilidad, métricas de mantenibilidad y métricas de fiabilidad. Aquí tenemos un ejemplo de un producto donde está, por ejemplo, aquí tenemos un producto de especificación donde el atributo interno es el tamaño, la reutilización, la modularidad, la redundancia, funcionalidad y síntesis, donde el atributo externo es lo fácil de comprender y lo fácil de mantenimiento. Tenemos otro producto de, por ejemplo, de diseño, de código y del test, donde pues vemos que casi es lo mismo de tamaños, donde el atributo externo son las calidad y las complejidades. Ahora continuaremos con los tipos de escalas de medición que usan para emisión de información. Entonces, esta escala es un conjunto de valores que permite establecer relaciones entre medidas. Se delimita por un punto de partida y un punto de finalización. Bueno, entonces empezaré explicando la escala nominal. Bueno, esta escala está formada por categorías donde no existe ningún orden específico. La escala más básica se sitúa en las entidades de diferentes clases o categorías asignando el atributo un nombre. De este modo, las clases se identifican únicamente mediante un número o símbolo, como les dije en el ejemplo anterior, en base de Coca-Cola. Tenemos la escala ordinal, donde este usa categorías y también usa un orden específico. Esta escala, los atributos pueden ser ordenados en rangos por la distancia entre los mismos. No es significativa, pero es importante. Tenemos la escala de intervalo. Este es en la ingeniería de software, es el valor. Refiriéndose a la ingeniería de software, es el valor de referencia inicial. Y este tipo de escala es como la ordinal, pero con la diferencia de que la distancia entre los atributos sí tiene sentido. Tenemos la otra escala, que es la escala de razón o ratio. Esta permite llevar un análisis complejo con valores de referencia establecidos. La escala de ratio es más útil en la medición de software, ya que preserva el orden, el tamaño y el tamaño de los intervalos. Y por último tenemos la escala absoluta. Esta determina el número de entidades y de personas involucradas
o algo más general. Es utilizado únicamente cuando solo hay una forma posible de medir un atributo. Bueno, esas entonces eran escalas. Ahora hablaremos sobre los estándares de evaluación para la información. Tenemos 5 normas muy importantes de las que abarca eso, y algunas de ellas son las ISO. Entonces ahora arrancaremos con la primera, que es la norma ISO IE 1554. Pero antes hay que tener claro qué es la norma ISO o qué es una norma ISO, para qué sirve. Bueno, las normas ISO son documentos que especifican requerimientos que pueden ser empleados en organizaciones para garantizar que los productos o servicios ofrecidos por dichas organizaciones cumplan sus objetivos. Entonces, esto es lo que trata la ISO. Bueno, esta norma establece requisitos para que una evaluación de proceso y los modelos de evaluación, pretendiendo que dichos requisitos pueden ser aplicados en cualquier modelo de evaluación de una empresa. Todos los requisitos para la evaluación de procesos comprenden primero, la evaluación de procesos, la mejora de procesos, evaluar la capacidad y la madurez de los procesos. Sus siglas es denominado como Software Process Improvement Capacity Determination, cuya traducción en español es determinación de las capacidades de mejora de procesos de software, también conocido por su abreviatura como SPIKE. Esta nos propone unos modelos para la evaluación de la capacidad de procesos de desarrollo de productos de software. Continuamos con la siguiente norma, que es la norma CMMI. Bueno, CMI es el acrónimo de Capability Maturity Model Integration, que se refiere a los modelos que contienen las mejoras prácticas que ayudan a las organizaciones a mejorar sus procesos para el desarrollo, mantenimiento y operación de sistemas de software. CMI es una guía que ayuda a la mejora de procesos. El enfoque de modelo que permite evolucionar desde un proceso en crisis a un proceso controlado, estandarizado, medido y optimizado, que sienta las bases de las mejoras continuas. También permite a la organización adaptar nuevas prácticas sobre procesos estables y controlados. Tenemos la ISO 14598, una norma en esa cual nos hablan que es actualmente usada como la base metodológica para la evaluación de los productos de software. En sus diferentes etapas se establece un marco de trabajo para evaluar la calidad de los productos de software, proporcionando además métricas y requisitos para los procesos de evaluación de los mismos. Ahora tenemos la IESTD 1061 de 1998. Bueno, primero hay que tener claro que IE corresponde a las siglas del Institute of Electrical and Electronic Engineering. Este es un instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos, el cual es una asociación de técnicos profesionales mundial dedicada a la estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional sin fines de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías, como ingenieros en eléctricos, ingenieros en electrónica, ingenieros en sistemas e ingenieros en telecomunicaciones. Bueno, esta norma ISS STD 1061, o también conocida como estándar IE para una metodología métricas de calidad de software, esta define unas metodologías para establecer requisitos de calidad e identificar, implementar, analizar y validar las métricas de calidad de software, de procesos y productos. La metodología abarca todo el ciclo de vida del software. Entonces esto es una norma importante. Y por último tenemos la PSMI ISO IE 1593M. Esta nos habla de la ingeniería de software. Es un proceso de medición de software o es un estándar internacional que define un proceso de medición para el desarrollo de software y la ingeniería de sistemas. Bueno, esa norma, eso es lo que habla esa norma. Y también es el estándar que describe en términos del propósito y los resultados de un proceso de cumplimiento, junto con las actividades y tareas asociadas. El estándar también define el modelo de información y de medición y la tecnología asociada. Bueno, como les dije anteriormente, este es un proceso de medición de software, es un estándar internacional. Esta también cubre las actividades de medición, la información requerida, la aplicación de los resultados del análisis de medición y la determinación si los resultados del análisis son válidos. El estándar puede ser utilizado tanto por proveedores como adquirientes.
Bueno, aquí ya les expliqué algunas normas que evalúan los métodos de evaluación de sistemas. Los dejaré con mi compañera Manuela Díaz. Bueno, el siguiente tema es métricas. Se define como una forma de medir, método de medición, función de cálculo o modelo de análisis, y una escala definidas para realizar mediciones de uno o varios atributos. Cualquier cosa que queramos medir o predecir en un software es un atributo de cualquier entidad, de un producto, proceso, recurso asociado a este. Cada entidad de software tiene varios atributos que pueden ser medidos. Es por eso que se necesita hacer una distinción entre atributos que son internos, externos y medidas directas e indirectas. Bueno, los tipos de métricas tenemos tres: directas, indirectas e indicadores. Bueno, el tipo de métricas directas dice que es un método de medición. Es decir, que se puede realizar mediciones de dicha métrica sin depender de ninguna otra. Las métricas indirectas es una función de cálculo, es decir, que las mediciones de dicha métrica utilizan las medidas obtenidas en mediciones de otras métricas directas e indirectas. Los indicadores, cuya forma de medir es un modelo de análisis, es decir, que las mediciones de dicha métrica utilizan medidas obtenidas en las mediciones de otras métricas. Bueno, en sí una medida directa es una entidad o un atributo que no involucra ninguna otra entidad, es decir, una longitud de código, fuente o duración de proceso. Una medida indirecta se obtiene a partir de otras medidas directas como productividad, estabilidad de requisitos, densidad de defectos en un módulo. Bueno, el siguiente tema es medición. La medición es un elemento clave en cualquier proceso de ingeniería. Las medidas se emplean para comprender mejor los atributos de los modelos que se crean y evaluar la calidad de los productos de la ingeniería. Para medir algo se necesita saber qué entidades serán medidas y tener una idea de los atributos, o sea, de las propiedades de la entidad. Primero se debe identificar un producto y su significado de medición. Podemos empezar acumulando datos, analizando los resultados de estos procesos y normalmente permitir la clarificación y reevaluación de los atributos. Bueno, existen dos clases de tipos de medida. Medición directa y medición indirecta. Bueno, la medición directa es la medición de un atributo de una identidad sin estar otras entidades implicadas. Por ejemplo, un atributo tamaño de la entidad código fuente puede ser medido sin necesidad de evaluar ningún atributo de otras entidades. La medición indirecta requiere otros atributos, como por ejemplo, la medición del atributo productividad, que requiere mediciones tanto de tamaño como del esfuerzo y es obtenido mediante la división de ambos. Objetivos de las medidas. El primero es evaluación. Es la comprobación de cumplimiento de ciertas características por una entidad que ya existe, como por ejemplo, calidad de diseño, fiabilidad del software, etc. El segundo es predicción, que es una estimación de los productos que tendrá una entidad que no existe aún. Coste de un proyecto o esfuerzo necesario. Las medidas para hacer las predicciones
siempre requieren de algún modelo matemático que relacione los atributos que se van a predecir con los que se pueden medir ahora. Bueno, el siguiente tema es validación de las medidas. Confirmación de la validez de los atributos, de las unidades, del instrumento y del protocolo de medida. Hay dos tipos de validación. La primera es teórica. Confirma si la medida viola alguna de las propiedades que deben cumplir los elementos involucrados en la medición. Y la segunda es empírica, que consiste en determinar mediante experimentos si los valores obtenidos con una medida encajan con la idea existente sobre el atributo que se mide. Bueno, el siguiente tema son entidades. Una entidad es un objeto que se va caracterizando mediante la medición de sus atributos. Las entidades se dividen en tres, que son procesos, productos y recursos. Los procesos son atributos de actividades relacionadas con el software. Los procesos son componentes, entregas, documentos, resultantes de una actividad de proceso. Los recursos son entidades requeridas por una actividad de proceso. Dentro de cada clase que mencionamos anteriormente existen dos tipos, atributos internos y los externos. Los internos son aquellos que pueden ser medidos examinando el proceso, el producto o el recurso mismo. Los atributos externos se miden con respecto a cómo el proceso por el producto o recurso se relaciona con su entorno. Bueno, dentro de los productos tenemos que especificaciones, diseño, código, también datos de prueba. Dentro de los internos, en las especificaciones, tenemos lo que es el tamaño, usabilidad, modularidad, funcionalidad. Dentro del diseño encontramos acopiamiento, modularidad, tamaño, usabilidad. En código también funcionalidad, complejidad, algorítmica, control de flujo. Y por último, los datos de prueba, tenemos tamaño y nivel de protección. Y en externos tenemos lo que es comprensión, mantenibilidad, calidad y flexibilidad. En procesos está la realización de la especificación, del diseño del código. En internos, tiempo, esfuerzo, cambios en requisitos, fallos en la especificación. En externos, calidad, coste, estabilidad. Y en recursos está personal, equipos, hardware y software. Dentro de los atributos internos está edad, precio, tamaño, equipo, velocidad, tamaño de memoria. Y en externos, productividad, experiencia, calidad y usabilidad. Y buenos días, mi nombre es Elkin Chacón, soy un integrante que se ha añadido al final de este grupo y por lo cual la línea gráfica de la presentación cambia conmigo. Sin embargo, voy a hacer énfasis en el tema de métricas de producto, que es amplio y es importante en este ámbito. De acuerdo a lo que ya han hablado mis compañeros antes sobre la métrica directa e indirecta, vamos a hablar sobre la métrica del producto. ¿Qué es una métrica directa? Antes de empezar o entrar más en definición de métricas, y analizamos lo dicho antes, medida, métrica y medición pueden ser unas palabras que se confundan en contextualización, pero no hay que hacerlo. La palabra medida en el contexto de la ingeniería de software proporciona un indicio cuantitativo de una extensión, cantidad, dimensión o capacidad. Es una medida numérica dada en la cantidad de X o Y atributo de algún producto o proceso. La medición es el acto que determina una medida. Medición es el acto de medir.
Y métrica ya resume una medida cuantitativa en el grado en que un sistema, componente, proceso posee un atributo determinado en ciertos niveles y ciertas fórmulas que nos dan para saber cuál es la eficiencia o pues ver cómo va la calidad de nuestro software. La métrica de productos, que es la métrica principal, que es la métrica de producto de software, antes de empezar con una serie de métricas que vienen y que son un poco más extensas, hablemos un poco de los principios de la medición, del acto de medir. Primero que todo empezamos con la formulación, que es la derivación de medidas y métricas de software apropiadas para la representación del software que se está construyendo. Es lo que genera, la formulación es lo que viene a raíz de un resultado de, de una métrica. La recolección, que ya es la forma en la que usamos para acumular los datos, el método estadístico que queramos usar, pero generalmente estas métricas vienen con unas reglas por debajo que tenemos que respetar. El análisis, que es el cálculo de las métricas y la aplicación de herramientas matemáticas. Y la retroalimentación, que ya es cuando hacemos una evaluación de las métricas resultantes y vemos la calidad de lo que estamos entregando y ver cómo se podría mejorar o si ya está listo para una entrega final. Aunque es de recordar que siempre va a haber que mejorar siempre vamos a tener que mejorar un software que ya por avanzado que esté el desarrollo siempre habrá algo que mejorar, y la métrica, el buen uso de la métrica es lo que nos puede dar un producto casi perfecto. Los principios de la medición para la caracterización y la versión de la métrica tienen que ser son los siguientes: las propiedades matemáticas deseables, calculables, no imaginarias. Cuando una métrica representa una característica de software que aumenta cuando hay ciertos rasgos positivos o que disminuye cuando se encuentran rasgos indeseables, el valor de la métrica debe aumentar o disminuir en la misma forma. A medida que encontremos cosas positivas o cosas negativas en el software, la métrica tiene que ir aumentando o disminuyendo. No nos sirve con lo que si encontramos un sitio en una mala calificación y pues llamémoslo calificación con una métrica más baja de lo que se esperaba, criticarlo de esta manera y ver cómo se mejora. Cada métrica debe validarse de manera empírica en una gran variedad de contextos antes de publicarse o utilizarse para tomar decisiones. ¿Por qué es esto? Porque cada métrica que usemos para ver el resultado en la calificación de un producto que estemos entregando, puede hacer que encontremos casos en los que el funcionamiento de X o Y aspecto de nuestro software funcione muy bien, sin error, pero quizás bajo otro tipo de condiciones no sea así. Entonces cada métrica que usemos para una evaluación final, que escojamos para la evaluación final, tiene que estar a prueba en bastante y diferente tipo de contextualización. La métrica para el modelo de requerimientos es una de las dos grandes métricas generales de la métrica de productos. Primero que todo, por debajo de esa métrica del modelo de requerimientos viene la métrica basada en funciones. Esta puede usarse de manera efectiva como medio para medir funcionalidades que entren en un sistema, funcionalidades nuevas. La otra esta métrica basada en funciones funciona así, y tiene unas subgéneros, que es la métrica del número de entradas externas, que cada entrada externa se origina de un usuario, se transmite desde otra aplicación y así proporciona distintos datos orientados a la aplicación o a la información del control. Teóricamente cada una de estas métricas hacia abajo abarca un ítem en lo que es la generalidad del manejo de datos en softwares, llamémoslo datos o de consultas, de requerimientos que tengamos, ¿sí? Pues son modelos de requerimientos. Número de salidas externas, que cada salida externa es datos derivados dentro de la aplicación que ofrecen información al usuario. Número de consultas externas, que es la cantidad de consultas. Estas consultas son las que se definen como una entrada en línea que da como resultado la generación de alguna respuesta de software, o sea, una subconsulta. Número de archivos lógicos internos, número de archivos de interfaz externos. Los archivos de interfaz externos son más agrupamientos lógicos de datos que reciben afuera de la aplicación. Algo que leí acerca acá, un ejemplo sobre esto es la cantidad
plugins externos que utilizamos en nuestra aplicación, por ejemplo en un desarrollo web, los enlaces de algunas librerías que usemos que estén en la red. Eso es. Acá adjunto un ejemplo donde hacen un conteo con una métrica ya definida, la fórmula general de las métricas para el modelo de requerimientos, las entradas internas, las salidas externas, las consultas externas, archivos lógicos, donde encontramos que hay tres tipos de factores ponderados que son simple, promedio y complejo. Estos son métodos que se desarrollan después de ciertos criterios para determinar si una entrada es particular es en simple, promedio o compleja. La determinación de complejidad es subjetiva. Acá es donde entra el criterio del ingeniero de software, debido a que las normas entre comillas estaban, pero los puntajes no están dados. Entonces ya depende del criterio que tenga el desarrollador para evaluar y hacerle un análisis de calidad de forma métrica a su software. Otra de las grandes métricas es la métrica para la calidad de la especificación. Para la calidad de la especificación del software hay una lista de características que podemos usar para valorar la calidad del modelo. Lo que les decía hace un momento son las guías y pautas que nos dan. Entonces dice que para la calidad de la especificación, para especificar la calidad del proyecto, nos encontramos con la especificidad, que se refiere a lo específico que es nuestro proyecto. Para el área, la completitud, dependiendo qué tanto abarca lo que podemos, la corrección, que son los cambios, la comprensibilidad para que el usuario, que sea fácil, la verificabilidad para que todo sea, el tratamiento de datos sea completamente verificable y seguro, la consistencia interna y externa, factibilidad, concisión, rastreabilidad, modificabilidad, precisión y reusabilidad. Cada una de estas características son demasiado importantes a la hora de la métrica para la calidad de la especificación. Métrica para el modelo de diseños. Esta es otra de las dos grandes métricas junto con la métrica para el modelo de requerimientos. La del modelo de diseños abarca un poco más parte gráfica y podemos, no solo la parte gráfica, pero está incluida. De las métricas para el modelo de diseños principales está la métrica del diseño arquitectónico, que es donde están las características de la arquitectura del software. Las métricas del diseño orientado a objetos. ¿Qué pasa acá? Uno de los paradigmas más usados, si no es el más usado actualmente, es el paradigma de la programación orientada a objetos. Entonces acá hay unos ítems bastante importantes para la evaluación de la métrica del diseño orientado a objetos. Las características de la arquitectura del programa, el diseño arquitectónico y para diseño orientado a objetos: tamaño, complejidad, acoplamiento, suficiencia, completud, cohesión, primitivismo, similitud y volatilidad. Las métricas orientadas a clases. Bueno, acá antes de hurgar en lo que son métricas orientadas a clase, hay que recordar que las clases son la base del POO, de la programación orientada a objetos. Entonces el planteamiento que hagamos de las clases también es bastante calificable, y digamos que es algo complicado que tengamos una buena métrica en las métricas orientadas a objetos si no tenemos una buena métrica orientada a clases. A mi parecer, creo que es algo que debería evaluarse primero. Entonces presenta algunas características como lo que son el análisis y la funcionalidad del planteamiento de las clases para el sistema orientado a objetos, métodos ponderados por clase, la profundidad del árbol de herencia. ¿Por qué la profundidad del árbol de herencia? Porque sabemos que las clases se conectan a través de algunos métodos, entre los cuales está la herencia de datos, que es una forma de reusar atributos o propiedades de cada clase, de una clase superior. Y cuando encontramos un software donde está bien implementado esto, encontramos un software que por rendimiento es muchísimo mejor, porque la cantidad de requisitos y
y consumo que va a hacer es menor. Entonces digamos que la profundidad del árbol de herencia es bastante importante, el número de hijos, el acoplamiento entre clases, respuesta para una clase y falta de cohesión en métodos. Las métricas orientadas a operación, que es dar resultado en base a la conectividad del sistema, lo que les decía hace un momento antes. Actualmente los métodos están siendo demasiado usados por su facilidad y reutilización. Los métodos y los submétodos actualmente para cualquier desarrollo de software son bastante efectivos. Entonces, cuando está bien planteado este sistema, el resultado final de la conexión en la base de datos al sistema es potente, es buena. Entonces la métrica va a ser positiva, y la métrica del diseño de interfaz de usuario sí es algo más subjetivo, por lo cual no quise agregar ítem porque lo que pude ver es algo muy subjetivo a lo que se esté usando en el momento. Creo que lo único en lo que de pronto con los contenidos de los módulos individuales sí es bastante importante que el contenido sea rico, pero el subjetivismo que puede presentar el diseño de la interfaz del usuario es bastante debido a que para los gustos los colores. Sin embargo, sí es importante manejar una estética y que el contenido esté bien visto. Eso es todo, muchísimas gracias.